desemboca en el Atlántico Norte, en el Atlántico, en la frontera o en la costa norte de la República Dominicana, cerca de la bahía de Manzanillo. Bueno, la OEA hizo un ardiente, diría yo, o un interesante llamamiento a ambas partes, es decir, a Haití y a la República Dominicana, a que traten de, por todos los medios posibles, a dirimir este conflicto por la vía pacífica, es decir, por vía de la negociación o un diálogo. Y en un comunicado de la Secretaría General, es decir, del secretario general Luis Almagro, la OEA se pone a disposición de los dos países para tratar de intervenir en beneficio o en provecho de una solución acorde con la tranquilidad y acorde con los planteamientos de ambos países de una forma equitativa. Subrayando, y esto es importante resaltarlo, que por tratarse de un río binacional, Haití, tanto como la República Dominicana, tiene derecho a usufructuar o aprovecharse de los beneficios de las aguas de ese río. Naturalmente, eso no significa que Haití corte el río o cambie el curso o cambie su causa, pero todavía en realidad, en medio de la discusión en que las partes no se han sentado realmente, no han vuelto a sentarse realmente para intentar dirimir este conflicto, todavía la opinión pública dominicana está manejando información que probablemente no se corresponda con la realidad de lo que allí se está haciendo, porque el gobierno dominicano dice una cosa y el gobierno haitiano dice otra. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que llega a la opinión pública. Y desgraciadamente la opinión pública se alimenta de informaciones que probablemente no guarden ninguna de las dos versiones, se corresponda con la realidad de lo que ha estado ocurriendo. Por eso, señores, por eso es absolutamente importante que las partes echen a un lado su diferencia sobre el tema y traten de encontrar una vía tranquila, porque del desorden y de la confrontación, ni Haití ni nosotros vamos a ganar absolutamente nada. Si no vamos a añadir, si esa confrontación se da, estaríamos añadiendo más cuentas en un rosario de agravios y que se va a terminar convirtiendo en un rosario de odio y de resentimiento mutuo que va a impedir una armoniosa relación entre dos países que comparten una isla, comparten una frontera, que solo tienen una frontera terrestre los dos y que están condenados a vivir uno del lado de otro. Y entonces ante esa realidad que es imposible de cambiar, no nos queda más remedio que buscar la manera de que esa relación sea lo más armoniosa posible, guardando y protegiendo los intereses particulares de Haití por los haitianos y de los dominicanos por los dominicanos. Entonces, a mí me parece que el gobierno dominicano, si bien acepta el llamamiento de la OEA diciendo que es partidario del diálogo, lo condiciona. Y yo creo que eso fue un mal punto de vista. Y yo te daré tu opinión. Me gustaría oír tu opinión después, pero me gustaría yo exponer la mía, porque como sabes, como todos los jueves, yo tengo que irme más temprano los jueves. Entonces, el gobierno lo condicionó. Y entonces, eso fue en el comunicado que se leyó ayer, ¿no? Se leyó ayer. Y en el día de hoy, en la mañana, la vicepresidenta de la República dio una declaración, aparentemente en una actividad donde asistió, que me pareció mucho más correcta que el comunicado oficial del gobierno dominicano, porque no habla de condiciones. Y simplemente dice que el diálogo es la norma con que el gobierno dominicano pretende y quiere resolver todos los problemas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, mucha gente pudiera estar diciendo en este momento, no lo digo yo, yo no alcanzo a ese atrevimiento, pero mucha gente pudiera estar diciendo que lo que ha dicho la vicepresidenta de la República, con muy buen sentido y muy buen criterio, es enmendar lo que el comunicado del gobierno oficialmente trajo consigo al debate, es decir, el condicionamiento de la participación en un diálogo. Bueno, señores, déjenme decirles algo. Quien ha pedido el diálogo es
el organismo regional al cual pertenece la República Dominicana y pertenece a Haití. Y ojalá que no necesitemos de un mediador internacional, porque eso va a demostrar nuestra inmadurez para resolver pacíficamente y con altura los diferendos con una nación con la cual convivimos uno al lado de otro y con la cual tenemos supuestamente buenas relaciones comerciales. Y no hemos tenido de 1963, como yo expliqué en el programa anterior, ningún otro incidente que pusiera en peligro, salvo pequeños conatos de incendios y cosas que nunca adquirieron la tonalidad de una crisis o de un diferendo real. Entonces, yo creo que condicionar como ha hecho el gobierno, que va al diálogo siempre y cuando Haití pare la construcción, trae también un elemento de contradicción en el discurso presidencial, porque lo que justifica el cierre de la frontera y la militarización de la frontera es que no hay en Haití un gobierno con autoridad para hacerlo. Y entonces, si no hay una autoridad para hacerlo, entonces no le exige al gobierno haitiano que interrumpa la construcción de ese canal, porque en principio el mismo gobierno dominicano dijo que era construido no por el gobierno, sino por intereses privados, como según el propio presidente dominicano había sido informado por declaraciones del primer ministro haitiano, que dijo eso al principio, y que después lo que ha dicho, él no ha dicho que lo construya el gobierno, él ha dicho que el gobierno haitiano apoya la construcción de ese asunto. Entonces, no es un momento, yo lo que quiero decir, que no es un momento para decir quién tiene la razón o no, porque si nos encerramos en eso, no vamos a llegar a un acuerdo. Y con el paso de los días, la situación se va a agravar, y con el agravamiento de la crisis, los haitianos podrían seguir construyendo el canal, y en algún momento dado al gobierno dominicano les resultará muy costoso seguir manteniendo cerrada la frontera y el costo que significa el despliegue militar en esa zona. Entonces yo creo que llegó el momento de que el gobierno se acepte el llamado de la OEA y que solo ponga condiciones si son necesarias, si las negociaciones no alcanzan o no se enderezan por el camino correcto, porque eso yo no descarto tampoco esa posibilidad, y entonces yo apoyaría 100% una decisión en ese sentido del gobierno dominicano. Pero ahora yo creo que lo sensato, lo prudente, es aceptar y poner en las condiciones, y ojalá no sea necesario, y estamos a punto de que eso ocurra, que la OEA nombre un mediador internacional que solo demostraría ante la comunidad internacional la incapacidad bilateral, tanto de haitianos como de dominicanos, para sentarse a hablar en condiciones iguales para solucionar un problema que en el fondo no lo es si la buena fe y el sentido común prevalece en las dos partes. Eso es lo que yo quiero decir, porque además el gobierno está construyendo una obra, un desvío de agua en el canal Vigía, que estaba construido ya, y lo que está haciendo es ampliándolo. Y en una de las declaraciones que dio el presidente, hizo como que referencia, que yo no entendí muy bien, como que ese trabajo que se está haciendo podría cortarle agua a Haití. Entonces yo creo que no es momento de someter a nadie, ni ponerse sobre nadie, sino sentarse a hablar. Y si al gobierno, por ejemplo, al gobierno dominicano no le conviene o no quiere sentarse con Ariel, con Henry, bueno, pero para eso están los cancilleres. Y si los cancilleres no sirven para eso, que nombren 2 embajadores. Aquí hay calidad diplomática, incluso dentro del gobierno de Luis Abinader. De manera pues que yo creo que no debemos cerrarnos a una negociación y simplemente por razones de orgullo o porque me equivoqué, porque no hay nada más valioso que la admisión de un error, porque la admisión de un error por quien lo comete indica que hay sentido común
hay inteligencia y capacidad de raciocinio. Bueno, hay varios puntos ahí que hay que analizar. Lo primero es que sería interesante que la OEA, imbuida con el vestido de organismo internacional, Organización de los Estados Americanos, pueda de alguna manera pues jugar su rol y que por una vez y por todas pueda también servir de mediador, pero poniendo una posición o anteponiendo una opinión de que se debe respetar el derecho de cada nación al agua. Yo pienso que es hablar a priori. Un organismo Álvaro, como me están enfocando a mí. Esa posición de la OEA, o sea, dista mucho de lo que debe ser un organismo mediador, un organismo que busque el consenso y que busque realmente el diálogo y el respeto. Eso por un lado. Yo pienso que la OEA, si quería o si quiere o si tiene aspiraciones en que ese conflicto termine, pues debió enviar, aquí hay un representante permanente de la OEA, debió enviar ese representante a la zona e ir, verificar, incluso viajar hacia Haití, ver la posición de Haití, ver cuáles son las posibilidades que tiene Haití, reales y sinceras de sentarse a dialogar. Porque como dice el presidente, siempre estaremos abiertos al diálogo, siempre creemos en el diálogo. Lo que pasa es que, bueno, tengo que asumir, tengo que entender que Haití no tiene poder, que Haití no tiene mandatario, que no tiene un agente que los represente en términos de poder, porque, señor Henry, usted fue el primero que dijo que usted no tenía, que no podía parar eso, que eso no era suyo, que eso no era el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que asumir que sencillamente no se puede dialogar con usted porque usted no tiene la capacidad de negociar con el país. Y si se tiene que hacer vía las cancillerías, a ver si el primer ministro no tiene calidad ni peso específico para negociar y llegar a alguna conclusión sobre este asunto, pues no lo va a tener el canciller haitiano, por Dios, que el canciller haitiano es un subalterno del primer ministro en este momento. Bueno, lo primero es que en Haití no hay Congreso. Lo segundo es que en Haití no hay presidente. Lo tercero es que ese primer ministro debió llamar hace tiempo a elecciones y como no hay garantías institucionales, ni hay recursos, ni hay seguridad jurídica, ni física, no hay forma de celebrar elecciones. Entonces, ¿con quién demonios vamos a sentarnos a dialogar? ¿Quién va a poder decidir cuando una gran parte de la zona urbana de Haití está controlada por las bandas? Vamos a negociar con un tal Barbecue, que lo único que ha hecho es anarquizar, dominar y presionar y someter a la sociedad haitiana al crimen organizado. Entonces, por ese lado yo creo que no hay condiciones de diálogo, aunque no debemos negarnos a ello, como ha dicho el presidente. Y lo otro es, evidentemente, que yo poniéndome en la posición del presidente, no me puedo quedar de brazos cruzados cuando veo que desde Haití un grupito de fascinerosos empresarios decidieron hacer un canal que no tiene las más mínimas condiciones técnicas, que a todas luces se ve. A todas luces no, los técnicos lo han dicho, no lo dice Ulises Jiménez que no sabe nada de ingeniería hidráulica, lo han dicho, ese canal va a vaciar el río, el agua del río, el caudal del río se va a vaciar por ese canal. Eso es como que usted agarre un galón, un botellón de agua y usted le haga a mitad, usted le haga un hoyo para que se vaya por un lado el agua, un hoyazo que le haga. Entonces así no puede ser. Si tú y yo tenemos un río, entonces, sí, el canal de la Vigía está ahí. El canal de la Vigía está ahí, pero está hecho
con especificaciones técnicas para no hacer lo que está haciendo Haití. Un callejón por donde cabe toda el agua del río y sencillamente dejar sin agua río abajo o caudal abajo a los campesinos de ambas partes. Entonces no se trata de eso. Si tú no actúas con buena fe, tú no puedes pretender que yo actúe con buena fe. No. Si tú te impones haciendo una obra me da la ganaria y que no responde a ningún nivel técnico, bueno, pues mira, yo voy a aplicar la ingeniería hidráulica más arriba y tomaré el agua que entiendo necesitan mis productores para que no se mueran de hambre. Que tampoco se trata, ese canal de la Vigía, tampoco se trata de acaparar toda el agua del río Dajabón o Masacre. No se trata de eso. Se trata de que para que los agricultores dominicanos puedan tener acceso al agua, pues sencillamente yo tengo que, o todas las tierras productivas, yo tengo que hacer más entradas de esa agua a canales dominicanos. Una observación nada más. La OEA no le ha dicho al gobierno que se pongan de acuerdo. No ha puesto condiciones. La OEA lo único que le ha dicho al gobierno. No. A la OEA ha dicho que el río es de las dos naciones. Sí, y que Haití tiene tanto derecho como República Dominicana a usarlo en beneficio de sus necesidades. Pero estamos de acuerdo con eso. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir es que una negociación en un diálogo de buena fe va a determinar realmente si la posición dominicana es la correcta o no. Y yo creo que para los fines de la República Dominicana eso es muy importante porque dadas las condiciones en que está Haití y las condiciones en que está la República Dominicana, nosotros tenemos muy poca posibilidad de que por asuntos de solidaridad elemental la comunidad internacional se ponga del lado nuestro, aun cuando tengamos la razón. Pero el problema no es que si tenemos o no la razón. Yo creo que ustedes lo están viendo desde un punto de vista de que no quieren admitir que pudieron haber cometido, que pudieron haber cometido un error. Yo no estoy diciendo que ustedes cometieron un error. Entonces, pero a mí me parece, Ulises, y te lo digo con toda franqueza, que esa defensa cerrada, que yo no cedo hasta que no puedan, hasta que no interrumpan ese canal. Porque mañana los haitianos, las bandas o quien esté mandando ahí puede decir, bueno, si ustedes no quieren sentarse con nosotros, por cualquier razón, porque nosotros no vamos a interrumpir, bueno, nosotros no vamos a interrumpir la construcción del canal hasta que ustedes no abran la frontera. Entonces vamos a llegar en un tirijala que no tiene ningún sentido. Y además se está demostrando que a quien está perjudicando realmente el cierre de la frontera es a comerciantes dominicanos y que incluso se está violando la disposición del cierre para facilitar y favorecer a ciertos sectores que tienen vínculos muy importantes con Haití. Y no es necesario que yo lo diga porque no me faltan datos para yo decirlo todo. Y sabemos también que no ha parado, siguen llegando las parturientas, siguen entrando ilegales, y sigue saliendo algo de la frontera y siguen entrando muchas cosas. Entonces, lo que yo digo es que no estoy diciendo que tenga razón. Ojalá sea el gobierno dominicano el que tenga razón. Y yo darle un fuerte abrazo al presidente, si me lo permite, por supuesto. Lo que quiero decir es que un país civilizado como la República Dominicana, ante una cosa prácticamente insignificante para lo que hay detrás, un canal prácticamente de supervivencia para un país que se está muriendo de hambre. ¿Entiendes? Hay consideraciones de otro tipo, que un gobierno, que un país como la República Dominicana, con sus valores, tiene a veces que ponderar. Y no estoy diciendo que le den la razón a los haitianos. Yo no estoy diciendo eso. Pero cerrarse a una negociación y condicionarla es un error que le va a tener un costo muy elevado para el gobierno del presidente Luis Abinader. Yo he estado diciendo desde hace mucho tiempo que el tema haitiano es la némesis de la reelección presidencial. Mira que te lo digo. No, yo no lo estoy politizando. Si se politiza ya es otra cosa. El que lo está politizando es el gobierno dominicano. No, eso no es yo así. Lo estoy diciendo que el gobierno dominicano tiene un enfoque errado y de supremacía en el tema fronterizo. Y esa decisión de cerrar sin consulta previa, sin tomar
porque el gobierno va a tener tarde o temprano que flexibilizar. ¿Tú crees que el gobierno dominicano puede mantener un mes esa frontera cerrada? Buscándole destino a los productos de los... Bueno, ya, por ejemplo, a Estados Unidos empezaron a llegar los cocos dominicanos. Estoy hablando de un caso. Y le van a vender y que huevo a Costa Rica se ha interesado en huevos, se ha interesado en aguacate, se ha interesado... O sea, aquí lo que ha faltado es una falta... O sea, ha faltado visión por parte del empresariado dominicano, que se han envuelto en muchísimas crisis con las fronteras dominico-haitianas y sencillamente no han sido inteligentes. ¿Y quién tiene que resolver? El gobierno. Todo el problema es para el gobierno. No, el gobierno está obligado a tomar medidas, en muchos casos drásticas, para parar la hemorragia, para parar la amenaza que realmente existe. Entonces, ante una situación de desafío, repito, de un grupito, bueno, pero espérate, lo mío es defender a República Dominicana. ¿Y cómo yo lo defiendo? Tomando medidas. Y yo estoy defendiendo a Haití. En todo el discurso se ha visto que hay que respetar el derecho, que hay que respetar, bueno, que es un país pobre, que solamente depende de eso, todo eso se entiende, pero por tú ser un país pobre, yo no te tengo que aceptar que tú yo soy pro-haitiano. Un canal. No creo que sea pro-haitiano, creo que es más bien antigobierno del PRM, anti-Abinader, porque las medidas que ha tomado Abinader, todas han sido criticadas. Primero te advierto que lo pare. Te advierto que lo pare porque tú sabes que lo que está haciendo está mal hecho. Que eso no cumple con ningún rigor, ni científico ni técnico. Que tú vas a tomar toda el agua si aperturas eso. No solamente eso. Sigue construyendo. Entonces, porque no es ninguna amenaza por parte del presidente. Como hay que asumirlo, es como la posición firme y férrea, si se quiere, de un gobierno que está protegiendo a los productores nacionales y que por nada va a permitir que esa agua que se necesita para producir justamente los productos que se le vende a los haitianos, porque si tú me secas el río, yo no voy a poder producir el aguacate, el plátano, el arroz y todos los rubros que tú me compras. ¿Tú sabes cuánto desvío ha hecho la República Dominicana? No Abinader, la República Dominicana del río de Jabón. Antes de que llegue al territorio haitiano, 11 con la vigía. Pero ¿sabe con qué criterio? Entonces, ¿sabe con qué criterio? Pero tú no sabes el criterio haitiano. El criterio haitiano es que necesitan esa agua para regar tierra, porque aquí le estamos atribuyendo a ese desvío, que no es un trasvase, a ese desvío de la construcción de ese canal, una intención que posiblemente no es la intención, y eso es una suposición. Entonces, eso se puede demostrar claramente en una mesa de negociación a la que el gobierno se está negando. Eso es lo que yo digo. Lo que no es una suposición. Bueno, vamos a hacer la pausa, que llegó ya el tiempo de ella, y regresamos después de la pausa. Y le ruego a mis amigos radio oyentes que me excusen por el día, por la última media hora. Pero me va a sustituir Juan Ramón Gómez Pérez.